tal? ¿Cómo están? Hace 50 años, este hombre vivió un episodio traumático. Una de esas historias de vida, de sobrevivencia humana que ha recorrido el mundo entero en forma de libros, documentales, películas. Desde hace ya unos cuantos años se gana la vida como conferencista. Vamos a charlar en Seré Curioso con Carlos Páez Rodríguez. Bienvenidos, ¿cómo andan? Como les decía hace unos minutos, tenemos ya en estudios a Carlitos Páez. Carlitos, buenas noches, ¿cómo andás? Bien, fantásticamente bien, por suerte. 69 años, y te siguen diciendo Carlitos. Me siguen diciendo Carlitos, bueno, un poco porque mi padre era un tipo bastante famoso, era Carlos Páez Viraró, y bueno, cuando andaba con él de chico me decía Carlitos. Después vino la cordillera y seguí siendo Carlitos. Mi página web es carlitospaez.com y bueno, en la película soy Carlitos. Y... Claro. En octubre te pregunté en una crónica para Montevideo Portal a qué te dedicabas. Y me contestaste conferencista. Doy conferencias. ¿Se imaginaba el niño Carlitos, aquel que andaba en bici por Carrasco, por Arocena, que cuando sea grande se iba a dedicar a hablarle a auditorios enteros de gente? Nunca me lo imaginé, es más, me parecía un bodrio. Me parecía horrible. Dedicarte a hablarle a la gente. Cuando yo viajaba, no, me parecía horrible la conferencia en sí. Digo, ver conferencistas era algo que me aburría. Yo me acuerdo que me molestaba mucho. Siempre me preguntaba, cuando viajás, te dan un papel que tenés que llenar para migración, y en uno de los cacheros decía conferencia. Digo, qué bodrio que es esto de la conferencia. Y fíjate lo que es la vida, como un día te toca. Lo que pasa es que en general las conferencias son un bodrio. En general. Ahí entra la habilidad de cada uno de... Ahí entra la habilidad de que ahí me di cuenta de que no solamente alcanza con tener una gran historia, sino que alcanza con contarla bien. Saber comunicarla. Saber comunicarla, y aparte, otra de las cosas que yo, gracias a Dios, y heredé de mi padre, tengo un poco de atrevimiento, que eso te permite... romper con algunas normas, y eso la hace más atractiva, digo. Y sobre todo el tema del humor. Yo manejo bastante el humor dentro de una conferencia. Y de Uri, 16, 17 años, obviamente antes del episodio de la cordillera, ¿qué querías ser de grande? Quería trabajar en el campo. La familia de mi madre tenía en campo, y bueno, mi abuelo, yo era único varón, pues mamá estaba divorciada del viejo, o sea que mi abuelo siempre decía, vos sos mi esperanza, porque era el único varón en la familia. Pero claro, me gustaba el campo como le gusta a los chicos, ¿viste? Porque el caballo, pero realmente no tenía mi vocación en el campo. Después, por supuesto, que encaré el campo, estudié en la Escuela Agraria de Sarandí Grande, trabajé 10 años en el campo, pero me di cuenta que no era para mí. Háblame del viaje del destete, como lo llamás vos. A ese viaje, a ver, la invitación es a que te retrotraigas al 12 de octubre de 1972, un día antes del viaje. La noche, el primer viaje sin tu familia, solo con amigos, un adolescente que va a trascender fronteras, se va a otro país con un grupo de amigos. Bueno, digo, el viaje del destete le puse porque en realidad todos los viajes anteriores habían sido o con mi padre o con mi madre. Claro. Entonces, de alguna manera, era el primer viaje solos. Y aparte, cuando vos tenés esa edad, 18, 19 años, los amigos te crees que podés contra todo el mundo. O sea, lejos de mi familia, en general estás medio peleado con tu familia porque tenés ideas diferentes. Entonces tenía un atractivo que éramos nosotros contra el mundo, y aparte íbamos a conocer un país diferente al que el viaje habitual nuestro era el viaje a Buenos Aires. Entonces, ir a Chile era algo más. Y tenía un atractivo que era cruzar la cordillera, que nosotros los uruguayos, la montaña más alta, no sé cuál es, si es el Pan de Azúcar o la de al lado. Sí. Digo, o sea, y de paso ver la nieve, o sea que todo era un atractivo, y aparte el tipo de cambio, era la época de Allende, estaba el escudo muy devaluado, entonces la plata rendía. Fíjate que yo llevaba $70 para un fin de semana largo, que era como llevar ahora, ponerle $600, por decirte. Era mucha plata. Me dijiste en esa crónica para Montevideo Portal que estuvo a punto de suspenderse. Creo que mucha gente no sabe eso. Que ese viaje estuvo a punto de suspenderse. Roy Harley te pelearía
porque él dice que no es así. Pero vos recordás que sí. No, el viaje estuvo a punto de suspenderse, no, por más que me lo diga Roy Harley o lo que sea, te digo, porque yo, en ese momento yo estudiaba en la Escuela Agraria de Sarandí Grande, íbamos y veníamos, y entonces era todo el atractivo, pero ¿qué pasó? Que en un momento dado no conseguíamos el número para el vuelo charter. Entonces yo me acuerdo que tuve que llamar, bueno, lo enganché al pobre Bajo Echevarren, que justo pasaba de visita por la Escuela Agraria, sabía que tenía alguna moneda, entonces le digo, che, Bajo, ¿por qué no te venís? Yo lo conocía poco, pero bueno, le gustó para subirse y lo enganché al Moncho Sabella, que también sabía que tenía plata, pues tenía que buscar. Y se vivía una austeridad en Uruguay, nadie tenía un mango en esa época, digo, no era común, ahora la gente viaja, es mucho más común. Y bueno, enganché a ellos dos, uno de ellos vive, el otro no. Sí, Echavarren es uno de los que quedó en la cordillera. Fíjate, cosas del destino, si el viaje se hubiera suspendido, iban a privar a la humanidad entera quizás de una de sus historias más inspiradoras de toda la historia. Por otro lado, por supuesto, le hubieran salvado la vida a mucha gente. ¿Te has puesto a pensar en eso? No tan de... No de esa manera. Digo, también si hubiera existido un celular, tampoco hubiera existido la historia. Digo, la historia se dio y es una historia que... Yo soy un apasionado de esta historia. Es una historia de lucha por la transformación y la evolución del ser humano. Porque fíjate, es una historia larga, es una historia de 70 días. Porque hay otras historias grandes, como fueron Titanic, como fueron Las Torres, que son historias enormes, pero que duraron un día, una noche. La historia nuestra es un se prolongó en el tiempo. Se prolongó en el tiempo y eso da para que ese chico de Carrasco, de la calle Arocena, mimado, consentido y todo eso, pueda evolucionar y darme cuenta de que podía ser un tipo útil, que de otra manera no me hubiera dado cuenta jamás. Entonces, yo te diría que me hubiera privado a mí si no hubiera salido ese viaje. Para mí es un... Hay un compañero tuyo que se durmió y no llegó a subirse del avión. Sí, Tito Regules, un compañero mío. Es más, yo me fui peleado con mi madre porque mi madre era muy amiga de la madre de Tito. Entonces la llamé porque salió temprano el avión. La llamé a mamá que estaba durmiendo para que me dé el teléfono de la madre de para ver si lo despertaba. Y mamá poco menos que me cortó el teléfono, estaba durmiendo. Entonces me fui peleado con mamá por culpa de esta situación. Me decías en esa charla para Montevideo Portal, fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Me dijiste eso respecto a cómo impacta el avión en una montaña, pero por el movimiento que hizo, pudo haber impactado contra otra mucho más grande. Sí, la última reacción fue del piloto. Se ve que se vio la montaña enfrente, se ve que quiso levantar el avión para zafar de la montaña y pegó, y ahí fue donde pegó con la panza. Si no hubiera pegado, el avión hubiera entrado en pérdida y ahí sí yo no estaba en este programa hoy acá. ¿Iban a 400 kilómetros por hora? 400 kilómetros por hora, sí. Es una brutalidad. Y sí, estos aviones vuelan a esa velocidad, 380, 400 kilómetros por hora. ¿Rezaste cuando veías que el impacto era inminente? No, recé cuando impactó. Cuando impactó, ahí, bueno, que para mí era un ruido, para mí era un ruido más del avión, pero el impacto, y ahí sí me puse a rezar. Sí. De hecho, tenés una historia, me gustaría que la cuentes. Hiciste en el momento una suerte de especulación sobre qué rezar y qué no. Claro, pero es que tengo que jurar por Dios de que me lo crean, porque es así. Fue una cuestión de micras de segundos. Acá tenemos tu rosario, ¿no? Sí. Empecé por el Padre Nuestro, que fue la que nos enseñó Cristo, pero cuando empecé por el Padre Nuestro dije, no, es demasiado larga, no la voy a terminar. Entonces opté por ir a Gloria, que es la más corta que tenemos los católicos, pero cuando empecé por el Gloria dije, no, es demasiado corta, no voy a quedar lo suficientemente bien con Dios. Y opté por el Ave María, que es la oración del medio en tamaño, pero que tenía, como digo yo, un valor agregado que era quedar bien con Dios y con la Virgen, que es la que tiene más rating de todo el santoral. ¿Y en qué momento pensaste todo eso? ¿Cuando se iba deslizando? En el momento del impacto. Fue cuestiones de segundos, de micras de segundos. A veces no es creíble todo este análisis, porque claro, el análisis es más largo de lo que duró el accidente, pero fue así. Impacta, rezás, el avión se desliza. El fuselaje. El fuselaje, exacto.
¿te costó caer, valga el juego de palabras, pero te costó asimilar lo que estaba pasando? Decir, esto me está pasando a mí. Todos cuando nos subimos a un avión pensamos que el avión se va a caer, pero cuando el avión se cae, vos decís, esto a mí no me está pasando, esto es un sueño. Pero bueno, esa era la realidad. Y además, el ser humano tiende a vivir las cosas desde el lado de la aventura más que del drama. Digo, yo creo que es un mecanismo psicológico. Y yo lo viví como que éramos un grupo de amigos. Es más, nosotros quedamos los 5 amigos íntimos, quedamos los 5 vivos. Entonces, éramos un poco como, tenía un orgullo de que estábamos los 5 vivos, era como que estábamos en el medio de una aventura. Así lo vivía yo. 18 años, tenés que pensar, porque si no, vas a decir este hereje que está pensando mal. Pasaron algunas horas. ¿Vos estabas convencido, pensabas que te iban a encontrar a la brevedad? ¿O algo te hacía pensar, pucha, capaz que no somos el centro del universo y no nos encuentran enseguida? Y sí, te empiezan las dudas. Te empiezan las dudas. Es más, cuando pasaron por arriba nuestros 2 aviones 2 veces al otro día, todo el mundo, oh, qué suerte, festejamos todo eso, pero yo pensaba, de repente esto no nos vieron. Y de hecho no nos habían visto, digo. Pero creíamos de que todos creían de que nos iban a encontrar, y pasaron minutos, horas, días, 10 días pasaron hasta que nos enteramos de que no nos buscaban más. Cuando me voy en el tiempo, ¿no? Sale el libro Viven, de Piers Paul Reed, el primer gran libro que cuenta la historia. Roberto Canessa propuso otro título, Tal vez mañana. ¿Por qué? Propuso el libro Tal vez mañana porque nosotros no éramos como los presos que teníamos un término. O sea, no es que me dijeron, Carlitos, el 22 de diciembre salís. Nosotros hacíamos algo en el día de hoy para que sucediera algo en el día de mañana. Nunca nos quedamos quietos, o sea que siempre hicimos algo en el día de hoy. Entonces era tal vez mañana porque podía pasar algo al otro día. Nunca nos quedamos inmóviles. Inactivos, siempre hacían cosas algo para que... Por eso me parecía maravilloso el título, pero bueno, las editoriales se ve que creyeron que era más marketinero el nombre Viven. De hecho... Que había sido la portada del País cuando ustedes aparecen, ¿no? No creo, no. En realidad el título original es Alive, es en inglés. Digo, no había sido la portada, no. Creo que no sé. A los 10, bueno, estoy casi seguro que sí, pero no te voy a pelear al aire. A los 10 días comienza una nueva historia para ustedes. A los 10 días comienza la historia. Para mí, de hecho, yo escribí un libro después del día 10, porque hasta el día 10 estuvimos esperando, en una actitud de espera. Y en el día 10, cuando nos enteramos de que no nos buscan más, la historia cambia porque ahí dependíamos de nosotros mismos. Exacto. Y se da la curiosidad que Gustavo Nikolic, que era uno de tus amigos de la infancia, te dice, tengo una buena noticia. Claro, él se acercó a mí quizás porque yo era el más chico, porque dentro de los 5 amigos yo era el más chico y quizás el que más tenían que proteger o el más malcriado. Me dijo, Carlitos, tengo una buena noticia para vos. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, acabo de escuchar una radio chilena que dieron por finalizada la búsqueda del avión uruguayo y van a venir a buscar los restos nuestros en febrero cuando vengan los deshielos. Y yo le dije, pero imagínate ese chico malcriado que te digan como buena noticia que no nos buscan más. Digo, pero ¿cómo buena noticia, hijo de puta? Lo quería matar. Y él me mira el cuello, me mira los ojos, me agarra del cuello y me dice, Carlitos, ¿sabes por qué es buena noticia? ¿Por qué? Le digo yo. Porque ahora dependemos de nosotros y no de los de afuera. Y digo, pero ¿cómo dependemos nosotros si no tenemos nada? Me dijo, Carlitos, tenemos que encontrar nuestros propios recursos. Y es verdad, mirando para atrás a nuestra historia, la historia nuestra cambia. Como yo digo, cambia la actitud, el dejar de esperar para empezar a actuar, que es en el fondo es un mensaje muy poderoso para las empresas, para las instituciones, para todo, que es el dejar de esperar a que la solución venga de afuera y empezar a ver qué es lo que vos podés hacer por la empresa, por la institución o por lo que fuera. Carlos, tengo que ir a una tanda, pero antes quiero preguntarte, solo ustedes saben lo que vivieron ahí. Uno podrá imaginarse, intentar ponerse en el lugar de ustedes. Muchos se han compenetrado con la historia en todo el mundo, no solo en Uruguay. Han leído libros, documentales, han visto las películas, pero solo ustedes saben lo que vivieron. ¿Qué pasaba por la cabeza de un chiquilín de 18 años?
¿qué pasaba? Bueno, nuestra lucha era para volver a nuestra vida normal, volver con nuestra familia. Yo no peleaba por Hollywood, no peleaba porque vos me entrevistes 50 años después, no peleaba por películas documentales. Fíjate, hicieron 3 megapelículas, 26 libros, 9 documentales. Es una bestia de historia, pero nosotros peleamos por cosas muy simples. Peleamos por volver a mi casa, por volver a Punta del Este. Se venía la temporada de verano. Yo me acuerdo que soy el único que aparezco en un momento dado sin camisa, porque yo decía quería llegar bronceado para Punta del Este. Fíjate vos que puede ser tomado como un acto de frivolidad, pero también como un acto de esperanza. Ajá. Esa es tu lectura. Esa es mi lectura. Digo, yo era un poco como el personaje, aquel de La vida es bella, un personaje que dentro del drama y todo veía las cosas con un optimismo y con una inconsciencia particular, que fue lo que yo más transmití a todos los demás, que creo que fue una buena cosa. Muy bien. Hoy seré curioso con Carlitos Páez. Ya venimos en BTV. Elija bien. Más opciones, mejores decisiones. Somos una empresa que tiene como objetivo brindar a nuestros clientes profesionales y particulares un servicio completo en sus proyectos de obra. Ofrecemos asesoramiento técnico, personal idóneo y materiales de primera calidad. Arte Aluminio, la empresa líder en aberturas en Uruguay. En Mirentex le brindamos soluciones integrales de almacenaje y tercerización de servicios logísticos. Contamos con depósito para mercaderías nacionalizadas y depósitos fiscales en un enclave seguro y de cómodo acceso localizado estratégicamente en el nuevo corredor logístico de Ruta 101, kilómetro 26,5, a 7 kilómetros del aeropuerto. Infórmese por www.mirentex.com.uy o llamando al teléfono 22-888-333. En estos tiempos, nuestros ojos están cada vez más exigidos en salud visual. Más de 40 años respaldan nuestra experiencia. Servicio profesional y personalizado que te asesorará y guiará a la mejor solución visual en lentes, de armazón o de contacto. Te esperamos en Montevideo, en nuestros 2 locales y en Colonia del Sacramento. Óptica Ruglio, salud visual. Seguimos en este espacio de charla, de reflexión con Carlitos Páez. Carlos, que vamos a ver ahora acá en la pantalla es John Malkovich, un reconocido y respetado actor, también director de cine. Tiene 69 años, como vos, y es oriundo de Illinois. Vamos a escuchar qué dice. After 20 years, you analyze a lot. You remember people, heroism. The miracle of the Andes, that's what they called it. Many people come up to me and say that had they been there, they surely would have died. But it makes no sense, because until you're in a situation like that, you have no idea how you'll behave. No, there's the God they taught me about at school. And there is the God that's hidden by what surrounds us in this civilization. That's the God I met on the mountain. Bueno, Malkovich, mucha gente no lo sabe, no lo recuerda. Está haciendo de vos. Está haciendo de mí porque ese principio de la película lo escribí yo. Ajá. Lo escribí yo. Escribí como 10 páginas a Marshall, el director. Frank Marshall. Diciendo lo que yo pensaba de la película, de cómo veía yo la historia. Es más, de hecho, me hizo caso en el sentido de que yo le dije de que para mí tenía que haber un narrador de la historia. Es más, ese papel lo iba a hacer yo. Ajá. Así que después hubo una interna entre sobrevivientes que, bueno, me la complicaron, pero bueno, esos celos naturales. Pero fíjate que tengo un actor es uno de los 10 actores de los top 10. ¿Qué te parece? Quiero traducirle a los televidentes que quizás no sepan inglés qué es lo que dice
tu personaje encarnado por Malkovich. Dice que mucha gente le dice que de haber estado ahí seguramente hubiera fallecido, hubiera muerto. Y eso no tiene sentido, dice él, porque hasta que no estás ahí no sabes cómo te vas a comportar. Al enfrentarte a una soledad sin decadencia y sin ningún objeto material para prostituirla, uno es elevado a un plano espiritual en el cual sentí la presencia de Dios, dice él. Quiero preguntarte, ¿en qué momento vos sentiste por primera vez la presencia de Dios ahí en la cordillera de los Andes? ¿En qué pequeñas cosas sentías, hoy Dios está acá entre nosotros? Bueno, lo que pasa es que, claro, lo que yo digo es, la gente viene y te dice con lo que... de ahí fue donde yo acuñé aquella frase que se usa por cada cual tiene su propia cordillera. Porque viene uno y te dice, che, con lo que vos viviste, le digo, y con lo que tú viviste, porque todo el mundo vive historias durísimas, tú mismo tendrás tu propia cordillera. No sé cuál es, de repente que se te murió el canario, no lo sé, pero no hay un dolorímetro ni un angustiómetro para medir el dolor y la angustia. Nosotros, la gente dice, no, yo si hubiera estado ahí me hubiera muerto. Le digo, no, no es así, digo, es una historia de gente común. Poder reaccionar, si justamente me refiero a mi propia reacción, a ese chico que no servía para nada, el carrasquito, como digo yo, que de pronto... Al que le llevaban el desayuno a la cama. Desayuno a la cama, el cual mi padre, con tal de él hacer sus cosas, nos daba todo, nos facilitaba todo para que no lo interrumpiéramos. Entonces, yo me empecé a dar cuenta también de que era un tipo útil. Me di cuenta en la cordillera, fíjate vos, para mí fue importante como historia, porque ahí me di cuenta de que servía para algo. Y obviamente... comprendés al hindú que no tiene nada, que es ahí donde Dios aparece más tangible, porque lo que interrumpe la presencia de Dios es justamente las cosas materiales. Y ahí vos te das cuenta que la escala de valores cambia abruptamente y empiezan a tener valor otras cosas. Ver salir agua de la canilla, era oro en la cordillera. Sí, claro. Porque lo derretías, tenías el agua, pero al minuto se te congelaba, estabas a 25 bajo cero. Entonces empezás a darle valor a esas pequeñas, grandes cosas que son las que le dan el verdadero sentido a la vida. Que muchas veces cuando llegas a la civilización después te empezás a olvidar y te olvidás también de Dios. Y te olvidás en el día a día. Y sí, estás pensando en qué auto quiero tener y qué tal cosa y tal otra. Pero sé que Dios aparece como muy tangible en la medida de que vos estás despojado. Por eso no hay nada que te prostituya materialmente entre medio. Y ahí no teníamos nada. Carlos, ¿lloraste en la cordillera? No. En la cordillera no, pero cuando llegué a la civilización me puse a llorar y no paré más. Porque, ¿sabes qué? Creo que el instinto de supervivencia es tan importante que te estás preservando vos de alguna manera y no podías caer en eso. Pero yo me acuerdo que en la primera misa que se hizo en el colegio me puse a llorar y no paré más. Digo, o sea, era como algo contenido. Y a su vez, yo creo que es esa educación casi machista de que vos no podías demostrar es más, debilidad entre comillas entre los otros frente a tus padres que tenían más o menos tu edad. No recordar a alguien llorando. Es más, Nando dice una cosa que yo no me la creo, pero Nando dice de que no podía perder sal con las lágrimas, que no podía perder, que yo no me la creo. Yo creo que no lloraba porque estabas preservándote. Y eso que Nando perdió a su madre y su hermana, que fue durísimo. A propósito de eso, hay un momento clave en la historia de ustedes, seguramente la decisión más difícil y la más polémica, pero a su vez determinante para el resultado final, que es la decisión de la antropofagia. ¿Te costó tomar la decisión? No me costó. Honestamente no me costó. Pero porque vivimos el proceso. A ver, a mí me gusta mucho una frase de San Francisco que dice, empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y te encontrarás haciendo lo imposible. Fue exactamente lo que hicimos. Hicimos lo necesario, luego lo que era posible y terminamos haciendo lo imposible, reapareciendo después de 70 días. Fíjate que es una historia que pasaron 50 años y sigue tan vigente o más que al principio, mucho más, mucho más. Entonces, nosotros habíamos pasado 10 días sin comer nada. En 10 días nosotros comimos una 26ª parte de una lata de mariscos, 2 cuadraditos de chocolate, eso fue lo que me tocó a mí, y sabíamos de que no nos buscaban más.
y empieza a surgir en todos al mismo tiempo la única idea posible, que era la de alimentarte de tus compañeros muertos. Y obviamente que la religión conspiró a favor, porque vos sabés... La religión fue una herramienta. Fue una herramienta porque nosotros dijimos, bueno, cuando vos te morís el alma se va para un lado y te queda el cuerpo, que el cuerpo son sales minerales y agua. O sea, se sentían perdonados por Dios. Sí. O avalados. Sí, no. La verdad que el Papa nos mandó una carta de felicitación, el Pablo VI, que yo la verdad que no esperaba la aprobación papal para hacerlo. Lo hice porque tenía el más sagrado de los derechos, que era el derecho a la vida, y el derecho a volver a casa, que era por lo que peleaba, por cosas muy simples. Yo no peleaba por Hollywood. Nosotros tenemos, fíjate que la película Live le hicieron los productores más grandes del mundo, o sea, los de Indiana Jones, E.T., las grandes películas las hace la Kennedy Marshall. Bestias, bestias. Sí. Pero yo no peleaba por eso. Fíjate que al final la historia nuestra, el vínculo con la sociedad fue a través de un hombre de campo, un hombre humilde que estaba pastando con su ganado. O sea que el vínculo con esta historia que tiene tanto glamour, tantas editoriales monumentales, porque esto donde vas en el mundo es una historia impresionante. Sí. Y fue a través de un hombre de campo. Entonces, esas son las cosas que yo valoro de esta historia. Jesús Quintero falleció hace unos meses, el perro verde. Le hizo una pregunta a Nando Parrado. Y recuerdo que hace un par de meses cuando te entrevisté para Montevideo Portal, sin que yo te pidiera el aval, me dijiste, mirá que me podés preguntar lo que quieras. Sí. Así que te voy a reeditar la pregunta que le hizo Quintero a Parrado. A mí me la debe haber hecho también porque nos entrevistaron juntos, después salieron todos los programas. ¿Qué sabor tiene la carne humana? ¿Sabés qué? Siento defraudarte porque no tiene ningún gusto particular. Todo el mundo te pregunta eso o quiere saber eso. Es más, yo mismo, antes de hacerlo, también quería saber a ver qué gusto tiene. Tiene el mismo gusto que la carne de vaca, digo, y sobre todo congelada, que no tiene gusto, esa es la verdad. Con el paso de los días, se va normalizando la idea de que estás comiendo un cuerpo humano de un pasajero que iba a viajar como vos en el mismo avión. Se va naturalizando como... Yo siempre lo comparo con la gente, ¿viste? Cuando los enterradores, cuando te van a enterrar, ¿viste? Que los tipos lo toman con una naturalidad. Che, aguantá el cajón que va, no sé cuánto. Lo toman con una naturalidad casi irrespetuosa. Pero bueno, es la naturalidad, digo. Y nosotros vivimos también en un proceso que fuimos naturalizando las cosas, al punto que de repente te sentabas arriba de un muerto para no mojarte. Es ese tipo de cosas que te vas acostumbrando y el ser humano tiene esa capacidad de evolucionar y de transformarse. El 29 de octubre de 1972 pasan otra prueba en ese examen que Dios para los creyentes en el que los puso, ¿no? Es el alud, tú sobreviviste, pero de la luz no sobreviven dos de tus mejores amigos. Tú decías más temprano, cuando el momento del impacto, mi grupo de 5 amigos, todos sobrevivimos. Pues en ese alud fallecen Diego Storm y Gustavo Nicolich. Y curiosamente, uno de ellos, Diego Storm, pudo haberse salvado. De no haber sido, porque a último momento esa noche estaba un poco fastidioso y le cambia el lugar a Roy Harley. A Roy Harley, sí. Qué curioso el destino, ¿no? Y el destino es así. A mí me pasó con Echevarren, que le cambié el asiento antes del impacto, digo. ¿Y él fallece en el momento del impacto? No, él no fallece en el momento del impacto, pero fallece a raíz de que quedó con una herida. O sea, esas cosas pasan, o mi amigo que perdió el avión, esas cosas pasan. Pero después de la avalancha, como cosa positiva, fue horrible porque era como que Dios nos daba vuelta a la espalda. Después del accidente, de empezar con el tema de la alimentación, de recibir la noticia que no te buscan más, ¡pum!, una avalancha. Era como que Dios dijo, lo más atractivo en nuestra historia era morir, no era vivir. Era como decir, bueno, ya está. Pero como hecho positivo, al romperse los pequeños grupos, nosotros éramos 5, quedamos 3, otros eran 4, quedaron 2, otros eran 3, quedó 1, ahí sí nos fusionamos en un solo grupo. Y nuestra historia se convierte en una de las historias más notables de trabajo en equipo y nos fuimos transformando de a poco en una especie de máquina para vivir. Está bueno eso, de máquina para vivir. La asignación de roles creo que fue fundamental para que el equipo funcionara, ¿no? Respetar los roles fueron surgiendo naturalmente en cada uno de acuerdo a sus habilidades, como Roy, que era estudiante de ingeniería, los 3 estudiantes de medicina,
a mí me tocó el rol. Tenía una cierta habilidad para tapiar el avión, para que no entrara frío. Fueron surgiendo personajes que fuimos muy respetuosos de los roles de cada uno, muy respetuosos. Muy bien, estamos charlando con Carlos Páez Rodríguez, uno de los 16 sobrevivientes del accidente Milagro de los Andes, hace 50 años. Hoy armas las maletas. Grupo Gama. En Grupo Gama trabajamos para hacer la diferencia. Con responsabilidad, dándole valor a la vida. Y lo hacemos en familia, para las familias y las empresas del Uruguay. Conéctese usted también a Grupo Gama. Con Grupo Gama te sentirás seguro, te sentirás en familia. En estos tiempos, nuestros ojos están cada vez más exigidos en salud visual. Más de 40 años respaldan nuestra experiencia. Servicio profesional y personalizado que te asesorará y guiará a la mejor solución visual en lentes, de armazón o de contacto. Te esperamos en Montevideo, en nuestros 2 locales y en Colonia del Sacramento. Óptica Ruglio, salud visual. Todos los emprendimientos tienen una energía especial. Una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse. Una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. De la mañana de hoy, en el lugar denominado Bajo el Durazno, Potrero La Loma, en la cordillera El Perejil, más o menos a unos 50 kilómetros al oriente de Puente Negro, desde la ribera opuesta del río Claro, 2 personas le lanzaron una carta amarrada a una piedra. La carta textualmente dice así, comillas, vengo desde un avión que cayó en la montaña. Soy uruguayo. Hace 10 días estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedaron 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí. Esto decía la radio chilena el 22 de diciembre de 1972, cuando aparece Sergio Catalán oficiando de nexo entre Nando y Roberto Canessa en representación de ustedes. ¿Quién fue Sergio Catalán? Sergio Catalán fue un personaje, un maravilloso personaje, un hombre de campo que estaba pastando con su ganado y que tuvo la suerte, nosotros tuvimos la suerte de encontrarnos con él en el camino, porque mucha gente dice, y para mí es erróneo, un arriero los encontró. No, nosotros encontramos al arriero. Claro. Es diferente el concepto. Él no salió a buscarlos, ustedes salieron... No, él estaba con su ganado. Claro. Nosotros encontramos al arriero como nosotros decimos entre nosotros mismos, hay que salir a buscar los helicópteros. Los helicópteros no nos encontraron. Nosotros encontramos a los helicópteros. Sí, sí. O sea, que es diferente el concepto, digo. Porque es una historia que realmente es una historia nuestra. Es más, Marshall en su película no quiso poner ningún externo, ni siquiera lo pone a papá, que fue un personaje importante de la historia, ni siquiera lo puso a Sergio Catalán, simplemente transforma el blanco de la nieve, lo transforma en el verde y en el agua. Y la metáfora ya está clara. Hablando de tu viejo, acá está. Sí. Acá está abrazado a Parrado y a ti. Sí. Tu viejo,
un artista inconmensurable, nunca dejó de buscarte. Y por aquellos días lo creían loco, entre otras cosas porque hizo lo que sea para encontrar a su hijo. Es que en realidad es una locura. Yo que cruzo la cordillera para dar conferencias en Chile muchas veces, yo digo, acá no puede sobrevivir nadie, es solamente un loco. Y seguramente entiendo más porque creo que estaba impulsado por mi madre, que tenía un carácter muy jodido, que era o buscás. Digo, yo solamente creo que ese impulso, porque era una locura encontrar a alguien vivo ahí. Si recordamos, en Antuco, Chile, 42 chilenos en una sola noche murieron congelados. O sea, y aparte nosotros caímos del lado argentino. O sea, que cruzamos la cordillera entera. Sí. Y además eligieron el camino más largo, ¿no? Elegimos el peor de los caminos. Pero bueno, como le metimos pasión y le metimos actitud, como yo digo, a veces equivocado llegas igual. Quiero compartir contigo algo que decía tu viejo en el año 89 en ATC, el canal estatal argentino, recreando su diálogo con un vidente holandés al que acudió para saber dónde estaban ustedes. Esto contaba tu viejo. En caso de que el profesor Croiset, consultado para que nos ayudara, en ese momento estaba siendo operado, estaba siendo objeto de una operación quirúrgica, y le pasó los poderes al hijo. Se interesó en el caso y, como quien pasa la pelota en un partido de rugby para hacer el try, le pasó la mente al hijo y le dijo: atendelo tú el caso. Y fue el hijo de Gerard Croiset el que, en infinitas e intermitentes comunicaciones, nos fue acercando y me fue acercando más fe y más refuerzos de fe para acercarnos al avión. ¿Él le decía que su hijo estaba vivo? No solo que estaba vivo, sino que describió patéticamente el accidente. Entonces, de golpe, yo voy hacia la montaña, yo me acerco a la montaña. Hay una montaña descabezada, por eso yo busqué mucho tiempo, durante casi semanas enteras, busqué la imagen de un volcán descabezado. Y tiene una nube permanentemente siempre encima. Había una nube siempre encima de esa montaña. Me acerco a la montaña. No puedo levantar más el avión. Dice, nos estrellamos. El avión golpea contra la cresta de la montaña. Pero qué curioso, no se destroza totalmente. Se destroza un ala, se destroza la cola, tal cual sucedió. Y el avión pasa al otro lado de la montaña y se desliza como en un tobogán. Me voy deslizando en un tobogán, sigo deslizándome en un tobogán, me detengo. Hay vida y hay muerte. Hay vida y hay muerte, hay sobrevivientes. No está tan loco don Carlos Páez Vilaró. No, bueno, no, y describe otras cosas más. Describe que el comandante no iba comandando el avión, sino que iba sentado del lado de la derecha, que el comandante va del lado izquierdo. O sea, también dice que el avión era blanco, que en Europa los que cruzan los Andes y los Alpes tienen colores para que los vean. O sea, describe una cantidad de cosas. Pero bueno, al final tenía que primar un poco la coherencia, y después de 70 días, fíjate que por esa historia estamos hablando acá 50 años después. Contame qué es esta carta. Esa carta cuando llegan los helicópteros, se baja uno de los del Cuerpo de Socorro Andino, se descuelgan de unas cuerdas y empieza a gritar mi nombre. ¿Quién es Carlitos Páez? ¿Quién es Carlitos Páez? ¿Quién es Carlitos Páez? Y yo digo, ¿y este mono a mí de dónde me conoce? Yo hacía 70 días. Digo, ¿soy yo? Dice, no, es que tengo 2 cartas para usted. Y me entrega esta carta, que es la original, que dice: querido Carlitos Miguel, fíjate, 22 de diciembre. Sí. Como ves, nunca le fallé, te espero con más fe en Dios que nunca. Mamá, llega ahora nomás a Chile, un abrazo, el viejo. Y del otro lado, y ahora lo vamos a poner en pantalla. Y me entrega, son 2 cartas. Ajá. Y esta otra con un helicóptero dibujado, que es muy gracioso, que mucha gente, los fanáticos de la historia, se lo tatúan. Mirá el vos. Helicóptero ese. Decía, hola chicos, aquí les mando este helicóptero como regalo de Navidad, porque era 22 de diciembre. Que es de las cosas más lindas que me pasaron en mi vida. Digo, ¿sí? de todo por lo que yo había luchado, del otro lado había sido igual. Muy bien, estamos charlando con Carlos Páez Rodríguez, uno de los 16 sobrevivientes del accidente Milagro de los Andes, hace 50 años. Y es un castigo que hoy no estés conmigo, solo soy un mendigo. Elija bien.
bien, más opciones, mejores decisiones. Somos una empresa que tiene como objetivo brindar a nuestros clientes profesionales y particulares un servicio completo en sus proyectos de obra. Ofrecemos asesoramiento técnico, personal idóneo y materiales de primera calidad. Arte Aluminio, la empresa líder en aberturas en Uruguay. En Mirentex le brindamos soluciones integrales de almacenaje y tercerización de servicios logísticos. Contamos con depósito para mercaderías nacionalizadas y depósitos fiscales en un enclave seguro y de cómodo acceso localizado estratégicamente en el nuevo corredor logístico de Ruta 101, kilómetro 26,5, a 7 kilómetros del aeropuerto. Infórmese por www.mirentex.com.uy o llamando al teléfono 22-888-333. Todos los emprendimientos tienen una energía especial, una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse, una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Seguimos en este espacio de charla, de reflexión con Carlitos Páez. ¿Qué tan querido y respetado crees que fue Carlos Páez Vilaró, tu papá? Creo que fue muy querido. Popularmente, fue muy querido popularmente. No tanto con las clases encumbradas, pero popularmente. ¿Podemos decir que fue profeta en su tierra? Podemos decir de que fue profeta en Montevideo. A mí me impresionaba mucho salir a caminar con papá por los barrios, lo que lo saludaban. Era impresionante. Era un tipo de un carisma nunca jamás visto. No fue reconocido quizás como pintor, de hecho en el Museo de Bellas Artes creo que no hay cuadros de papá. Digo, pero sí por el pueblo lo adoraban. De hecho el entierro de papá fue un entierro que parecía un presidente, digo. Lo enterraron, lo velaron en los Pasos Perdidos, en el Salón de los Pasos Perdidos, en Agadu, o sea, era un tipo popular. Y Casa Pueblo, su lugar en el mundo, se podría decir, es un sitio obligado para cualquier turista. Acá lo vemos en Casa Pueblo. Decía, sitio obligado para cualquiera que pase por Manantiales, con una concepción muy particular. Contale de repente a un millennial que no tiene del todo claro por qué fue concebido así Casa Pueblo. Porque papá, primero, era un tipo que violaba bastantes normas. O sea, él hizo Casa Pueblo como él lo sentía estéticamente y cuando le venían y le exigían planos, él decía, es una escultura para vivir, así que no tiene que tener planos. Siempre le buscaba la vuelta y la hizo más desde el punto estético, desde el punto de vista cómodo. Es una casa realmente incómoda. Papá lo hacía compraba cosas en demoliciones, no tenía un mango, peleaba. Papá fue un gran peleador. La vida no le interesaba mucho la plata, pero hizo esta casa que es una maravilla estética, sí. Que la visitan. Yo que viajo mucho por el mundo, cuando me encuentro con un mexicano le digo, vengo de tu país, entonces le digo, estuviste en mi casa, le digo. y es así, digo, Casa Pueblo es así. Pero no es la casa del pueblo, es como la gente interpreta. Digo, el nombre se lo puso Fernando de María, que era un escritor argentino, que dijo, esta es una casa que parece un pueblo. Carlos, vos tuviste otras cordilleras, tuviste que afrontar y sobrepasar, trascender otras cordilleras. De hecho, has escrito sobre ellas. El alcohol, las drogas. ¿Qué te costó más? Dejar el alcohol y la droga me costó más que los Andes. ¿Más que los Andes? Más que los Andes. Para mí es durísimo. Yo siempre digo, y cuando doy una conferencia para chicos jóvenes que me encanta, ahórrense el problema porque salir de la droga no es fácil. No es fácil para nada. Yo me acuerdo que cuando cumplí un año en Narcóticos Anónimos, se festeja mucho cuando cumplís un año limpio. Yo comparé la mesa donde nos reuníamos con las aspas del helicóptero porque era un símbolo de libertad.
¿Y qué tienen en común esas otras cordilleras con la cordillera que afrontaste a los 18 años? El grupo, o sea que compartí. Que no podés salir solo, que No. tenés que pedir ayuda. Solo no puede salir. Yo creo que el dolor compartido es menos dolor y la alegría compartida es más alegría. Ese es el tema y creo que me pasó lo mismo cuando dejé la droga con grupos que me enseñaron por dónde era el camino. Y bueno, y aprendí que vuelta otra vez el grupo, que vuelta otra vez. En realidad es el camino a la humildad, que no es que yo sea humilde, pero es que siempre Dios me pone en el camino de la humildad. ¿Qué sentís cada 13 de octubre? ¿Qué pasa por tu cabeza, por tu corazón? Bueno, ya honestamente tampoco siento tanto. Digo, a mí, una vez que fui a los Andes, cuando volví me preguntó una persona, me dice, Carlitos, ¿y qué sentiste? Digo, ¿tu padre hace cuánto que murió? Y hace 10 años. ¿Y vos cada vez que vas al cementerio sentís algo? Dice, no. Bueno, yo tampoco. Digo, no porque la historia sea grande, el duelo es más grande. Uh-huh. Y digo, cada vez que pasás, vos que viajas mucho, cada vez que pasás en avión por la cordillera de los Andes. No, la verdad que honestamente no siento nada. Es una historia, para mí es una historia maravillosa del ser humano. Bueno, voy a eso. ¿Por qué es tan inspiradora esta historia? Recién vos enumerabas no sé cuántos libros, documentales. Ahora se está haciendo otra película más ficción que está por estrenarse, la de Bayona. ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene de especial? Que la historia de Bayona. La historia. La historia, ¿sabes lo que tiene de especial? Que es gente común. Y no somos tipos entrenados para escalar el Everest. Éramos tipos del común y peor que del común. De un lugar que no conocemos la nieve. Vos me decís los mineros. Vos dicen, Nando, los mineros estaban en un hotel 4 estrellas con referente a nosotros. Digo, estaban en su medio. ¿Qué te quiero decir? Sin minimizar. Nosotros nos caímos. Es como, qué sé yo, es rarísimo lo que nos pasó a nosotros. ¿Y tuvo algo que ver el ser uruguayo? La famosa garra charrúa. No, detesto eso, que por ser uruguayos, por ser seres humanos, porque éramos conocidos, porque... Conocidos entre ustedes. Entre nosotros, sí, porque porque teníamos la misma religión, y no con esto te quiero decir que la mía es la mejor. Digo, teníamos los mismos... entonces ahí había un factor aglutinante, ¿no? Y sí, yo siempre digo que es contrafáctico, pero digo, yo no sé si hubiera sido un avión de línea, si se salvaban. Yo creo que nosotros teníamos objetivos en común y eso nos hizo pelear, aún en la equivocación, peor que salimos para el lado equivocado. Uh-huh. Digo, porque a veces que querés vivir historias perfectas, y no se trata de historias perfectas, se trata de historias con pasión, historias con actitud, historias con ilusión. Carlos, claramente, de no haber protagonizado este episodio de vida, esta aventura trágica / milagrosa, hoy no serías quien soy. De hecho, no tendrías este trabajo, no me estarías dando una nota. Pero si te dieran a elegir, vos que crees en Dios, si te dieran a elegir la máquina del tiempo, ¿te subirías igual a ese avión para pasar lo que pasaste y ser hoy quien sos hoy? ¿O dirías, paso, no me subo? No, me subo al avión. ¿Te subís igual al avión? Me subo al avión, pero tengo que independizar los que murieron. Digo, o sea, me subo a mi propia experiencia, a mi propia evolución. Me subo al avión. Me subo. Por más duro que sea, me subo. ¿Qué enseñanza, qué moraleja deja como historia de vida para la humanidad? Bueno, no me gusta dar mensajes ni consejos, pero creo que es una historia... Pero no tuyo, la historia. Es una historia netamente grupal. Es más, creo que Juan Antonio Bayona, a quien ni siquiera miramos el guión, porque confiamos en él a muerte, la presenta como una historia coral, una historia de grupo total. Quizás en la película ponen más al chico de la película, que es típico gringo, viste que Nando no solamente se despierta de la inconsciencia, sino que lo presentan de otra manera, y creo que es una historia netamente grupal y que creo que deberíamos aprender en los gobiernos, las instituciones y todo, que con el grupo todo se puede, unidos todo se puede. Carlitos, gracias por esta charla, por este rato, por la honestidad y la sinceridad de tus palabras. No, gracias a vos, y no olvidar la frase de San Francisco, empezar haciendo lo necesario, luego lo que es posible, y terminamos haciendo lo imposible. Gracias. Me parece que no hay mejor manera de terminar. Señores, gracias. Los espero la semana que viene en otra edición de Seré Curioso. Chau, chau. Hoy no fueron hechos para estar solos.